Derecho romano. Juicio formulario y extraordinario. Primero te hablaré sobre el procedimiento formulario. El procedimiento de acciones de ley era únicamente aplicable a los ciudadanos romanos. Al tener con mayor frecuencia relaciones con extranjeros en Roma, los juicios se vuelven inevitables y nace una nueva magistratura. El pretor peregrino se encargaba de resolver las controversias entre ciudadanos y extranjeros a través del procedimiento formulario. Formulario porque la fórmula resumía los términos del litigio. Ahora, el pretor peregrino redactaba la fórmula. El documento resume la controversia entre las partes, luego es remitida por el magistrado al juez y le sirve para decidir el litigio. Fases del procedimiento formulario. Son 4, las que ves ahora. Hablemos de la primera, fase in iure. En esta se redactaba y aceptaba la fórmula y mediante la aceptación de este documento redactado por las partes, que se le confiere al juez la facultad de poder condenar o absolver al demandado. En toda fórmula lo primero que aparece es la designación del juez que se hará cargo del litigio. Las partes de la fase in iure son 2, la fórmula y la litis contestatio. Fórmula. La fórmula era un documento redactado en una tablilla de doble cara, escrito en la parte interna y copiado en la externa. Era sellado por las partes y los testigos en la fase in iure y luego se abriría en la fase apud iudicem. Partes de la fórmula. Se distinguen partes ordinarias y extraordinarias. Las ordinarias tenemos intentio y demonstratio, condenatio y la adiucatio. De la primera, intentio es la parte donde aparece la pretensión del demandante o actor y puede ser de 2 tipos. La intentio certa, cuando el objeto del litigio está perfectamente determinado, y la incerta, es indeterminado el objeto del litigio y su determinación se deja a criterio del juez. La segunda es la parte donde se le confiere al juez la facultad de absolver o condenar al demandado. Ahora, de la tercera, faculta a dicho juez a adjudicar total o parcial el objeto del litigio. Esta parte de la fórmula solo existía en los casos en los que se ejerce una acción divisoria. Objeciones o aclaraciones de la fórmula. Excepciones se colocaban a continuación de la intentio, como una condición negativa. Para prescripciones eran partes que prescindían de la demonstratio y en algunas ocasiones la reemplazaban el interés del demandante y en otras el interés del demandado. Las categorías de las excepciones perentorias pueden ser opuestas en cualquier momento y destruyen totalmente la acción. Dilatorias solo pueden ser opuestas en cierto momento, paralizan la acción temporalmente. La litis contestat, momento en el que se fijan definitivamente los términos del litigio ante el magistrado. Con él se determina la primera fase del procedimiento. A partir de este momento, el proceso está completamente entablado. Efecto regulador. Una vez fijadas y aceptadas las pretensiones, no se podía agregar nada. Tenemos el efecto activo. No se puede litigar 2 veces el mismo. Y el efecto creador. Por ser una especie de contrato entre las partes, ambos deben sujetarse a las condiciones que nazcan de esta nueva relación. Se desarrolla ante un juez, quien se basa primero en la fórmula, en las pruebas y alegatos de las partes. Se dispone de plazos más amplios, según las circunstancias. El error cometido por el demandante que hubiera ejercido una acción por otra ocasionaba que perdiera el juicio, pero podía intentar de nuevo el proceso, porque su derecho no ha sido resuelto en justicia. Los casos eran plus petio, pedía más de lo debido, o minus petitio, pedía menos. Con la sentencia terminada la fase apud iudicem. Con la sentencia termina la fase apud iudicem. Características de la sentencia. Indica el final de la fase apud iudicem. Se debía dictar en voz alta por el juez. Se debía dictar públicamente. Para su ejecución había que dirigirse de nuevo al magistrado.
porque solo él gozaba de imperium. La sentencia tenía fuerza de cosa juzgada y no podía obtenerse una nueva decisión, ya que las partes elegían libremente al juez. Ahora, habían excepciones después de emitir una sentencia. El induplum, pedir nulidad de la sentencia; integrum recitium, recurso extraordinario con carácter rescisorio. A través de la actio iudicati podía pedir sea reemplazara por la manus iniectio. Esto se hacía por medio de las siguientes medidas. La primera consistía en la venta en bloque del patrimonio del deudor y entraña para el mismo la nota de infamia y podía evitarla a través de la bonorium cessio. La segunda es la venta al menudeo de los bienes del deudor. Se llevaba a cabo para sustituir la nota infame y la operación era efectuada por un curador nombrado para ello. A través de la toma de prenda, el magistrado aseguraba el efecto de sus decisiones cuando juzgaba extraordinariamente. Protección jurídica extrajudicial. Debido a que la actividad de los magistrados no se limitó a la elaboración del procedimiento formulario, sino que también crearon otras medidas encaminadas a proteger situaciones especiales no contempladas en la fórmula y que meritaban una solución rápida. Teníamos medidas extrajudiciales que se podían dar. Las estipulaciones pretorias. Mediante esta especie de contrato, el pretor creaba una obligación jurídica para las situaciones que él en su edicto consideraba dignas de protegerlas. Aquí estaban incluidas las judiciales interpuestas por el juez de conformidad con el edicto del pretor. También estaba la restitución por entero, decisión tomada por el magistrado para anular una situación que por determinadas circunstancias no se había realizado conforme al derecho. Y también estaba los interdictos, son órdenes dadas por el magistrado a petición de un particular que tenía por finalidad conseguir una más rápida solución jurídica. Ahora hablemos del procedimiento extraordinario. Surgió durante el periodo del Imperio Absoluto y es el sistema característico del derecho posclásico. Se aplicaba en casos de excepción, dando inicio a un procedimiento cuando el destinatario de un interdicto no cumplía con él. El solicitante tendría que solicitar se iniciara un proceso diferente al formulario, al cual se le denominó procedimiento extraordinario. Se introdujo y fue aceptado en la práctica judicial de las provincias. La justicia imperial se inclinó por el procedimiento imperial, que sustituyó a la fórmula e inicialmente era utilizado para fideicomisos, tutelas, alimentos entre parientes, las reclamaciones sobre estatutos de la persona. La concentración del poder en manos del emperador determinó que el procedimiento extraordinario fuera desplazando al formulario, hasta que en el año 342 quedó derogado el procedimiento formulario. En las provincias solo se conocía el procedimiento formulario. Las características del procedimiento extraordinario. El proceso es monofásico, o sea, una sola fase. Se produce un viraje de lo privado a lo público. La demanda se hace por escrito y se presentarán las pruebas. Desaparecen los efectos de la litis contestatio. Se admite la contrademanda o reconvención. La condena ya no es forzosamente pecuniaria, pudiendo recaer sobre una cosa determinada. Aparece la apelación como recurso en contra de la sentencia. La citación del demandado tiene carácter semioficial. Se tramita ante magistrados jueces. Asimismo, el demandado presentará escrito con sus descargos y la prueba de ello. Y el desarrollo del procedimiento extraordinario. Procedimiento extraordinario es notificación, contestación del demandado, litis contestatio, procedimiento probatorio y la sentencia.